No es tan popular tampoco en Colombia, tampoco lo es tanto en España, ¿no? Es más popular en otros países, en Cuba, etcétera, pero sí que es conocido que es, si el cielo te da limones, hazte una limonada, ¿no? Eso exactamente es lo que es la cocina y eso exactamente es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. El ser humano es el único que, si el cielo le da limones, hace limonadas. Y de hecho, al hacer limonadas, el ser humano se convirtió en tal, en humano. Los arqueólogos, cuando buscan la primera evidencia de inteligencia humana, de cultura, todas estas cosas no quedan y por tanto lo que buscan es lo que ellos llaman la cultura material, ¿no? Alguna evidencia de que allá hay pensamiento complejo. Bueno, pues lo que hallan no son hachas de guerra, contra lo que me explicaban a mí cuando era pequeño y iba a la escuela, ni tampoco instrumentos de caza, sino que lo que hallan es un cuchillo de cocina, un chopping tool, una piedra percutada con otra piedra para que tenga filo. Es una herramienta que consigue hacer comestible cosas que antes no lo eran. Un mamut, una cabra, lo que sea, no es un buen alimento para los no carnívoros, para una dentición como la que tenían nuestros antepasados o como la que tenemos nosotros. Pero si matas la cabra de la manera que sea, despeñándola o como sea, o el mamut, y luego haces sashimi de mamut o haces tartar de mamut, o consigues cortar el mamut, empiezas lo suficientemente pequeñas como para que sean más fáciles de masticar, ahí estás empezando a construir un alimento. Richard Wrangham, que es un antropólogo de la Universidad de Harvard, dice que en realidad eso no es tan importante, sino que lo importante es el hecho de cocer. Los japoneses nos contarían, haciendo sashimi, de que cocinar no es solo cocer, pero Richard Wrangham dice, en realidad, lo que es transformador es el hecho de que cocinando, poniendo al fuego los alimentos, los predigerimos y, por tanto, nos ahorramos todo un ejercicio de digestión que podemos dedicar al pensamiento. Dicho rápido y mal, la cosa iría por ahí. Pero lo que a mí me interesa es que lo que hacemos cada vez que cocinamos es transformar la realidad para fabricar cosas buenas para comer. Lo que hacemos cada vez que cocinamos en realidad es inventar el mundo o mejorarlo, tener una idea y a través de la tecnología llevarla a la realidad. ¿Y cómo sabemos que esos alimentos son buenos? Pues porque tienen buen sabor. Y eso es una cosa importante. La limonada es hacer buena de sabor un jugo o un fruto excesivamente ácido. Hay frutos que cuando están en sazón, son suficientemente la reacción dulce-ácido nos es placentera y, en cambio, en el caso del limón, difícilmente, ¿no? Pero entonces lo que hacemos es arreglar el limón, humanizar el limón, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando cocinamos. Para hacerlo, lo que hacemos es provocar transformaciones físico-químicas a esos elementos biológicos. Bien, por tanto, la cocina tiene mucho de física, de química, de biología en los procesos y en la manera en que la podemos pensar. Seguro que habéis tenido, algunos de vosotros, por científicos que me han precedido y que os han hablado de ello,
habéis tenido ponencias en donde se hablaba de la química de la cocina o de otras, o de alguna de estas ciencias aplicadas a entenderla. También tiene mucho de física, química, biología, por ejemplo, hacer una paella. Sabéis de dónde vengo y a nosotros nos gusta mucho. Antes lo hacíamos más los jueves, ahora lo hacemos sobre todo los domingos, pues hacer un arroz con cosas en un recipiente ancho, ¿no? y llano, y a eso le llamamos paella y es uno de nuestros platos más tradicionales. Al final, hacer una paella también es fabricar un alimento. El arroz crudo no lo podemos asimilar. Lo que hacemos al hidratarlo, etcétera, es convertirlo en un alimento. Para hacerlo lo que hacemos es aprovecharnos de una serie de conocimientos heredados, de toda una serie de conocimientos que son la tradición culinaria, lo que nos han enseñado nuestras madres. Decía Newton que estamos sentados a hombros de gigantes. Bueno, en el caso de la cocina, los gigantes siempre han sido las mujeres que han transmitido todo el conocimiento, que nos han permitido alimentarnos bien. Y bien significa sano y sostenible, y el sabor es lo que expresa que el alimento es sano y que es sostenible. Ya de pasada, sano significa seguro, suficiente y equilibrado. ¿Por qué nos gustan las carnes cuando están cocinadas, ese aroma de mallar? Porque allí nos están diciendo, pues hemos higienizado este producto, hemos matado los microbios y además hemos provocado cambios en las proteínas para que sean más fáciles de asimilarlas. Por tanto, tenemos la tradición, tenemos el conocimiento, tenemos esa sabiduría que nos ha permitido llegar hasta hoy comiendo de una manera razonablemente adecuada. Y para hacerlo de una manera más ordenada, también inventamos en un momento dado un protocolo que llamamos receta y que nos permite reproducir, que garantiza un poco la reproductibilidad del objeto comestible. Ahí empezamos la cocina empezó a entrar en el método científico. Fijaros, la paella, y voy ahora a basarme en la descripción del método científico que hizo uno de estos amigos comunes que tenemos, el Parque Explora y yo, que es Jorge Wagensberg. Con la paella podemos ver que el método científico tiene tres principios. El primero se basa en la idea de que la realidad se puede medir. Una paella, nosotros sabemos, los que sabemos cocinarla, sabemos que al cabo de 18 minutos el arroz está cocido. Si la cocemos más se pasa, que podemos calcular unos 85 gramos de arroz por persona, que hemos de poner dos veces y media el caldo o el agua por parte de arroz y muchísimos otros parámetros medibles, objetivables. Esto es el principio de la objetividad del método científico. El segundo principio se basa en la idea de que la realidad se puede comprender. Comprender significa comprimir, significa explicarla de una manera más corta que la propia descripción de la realidad. Bien, por ejemplo, tenemos que cuando cocemos el arroz en la paella, si aplicamos agua más calor, hidratamos el grano y gelatinizamos el almidón. Pero también sabemos que si aumentamos el calor, no vamos a acelerar el proceso de cocción porque el agua continuará hirviendo a 100 grados y lo que va a hacer es evaporarse mayor cantidad de agua. Por tanto, podremos prever que habrá que poner más agua si el fuego es más fuerte. Comprender es compactar, comprimir y, por tanto, poder predecir. Segundo principio del método científico, el principio de inteligibilidad. Y por último, el principio dialéctico, el de falsabilidad. Todo se tiene que poner necesariamente en cuestión. Todo es revisable, ha de ser revisable.
si, pongamos un ejemplo, un día estamos estupendos y nos vamos a hacer una paellita. Nos gusta mucho hacer paellas en el campo, ahora es más difícil por el tema de incendios, pero antes era una tradición muy de los que vivíamos cerca de Barcelona. Y nos vamos a hacer una paella al Everest, porque estamos como muy subidos y nos vamos a estar al Everest. Bueno, hacemos la paella y tal, y al cabo de 18 minutos nos damos cuenta de que el arroz no está cocido. El arroz no está cocido porque en el Everest el agua no hierve a 100 grados, sino a 78, y no ha tenido tiempo de gelatinizarse el almidón. Por tanto, principio de falsabilidad que nos permitirá mejorar nuestra tesis. Por tanto, tenemos los tres principios básicos del conocimiento científico aplicados no a la esferificación a la que voy a hacer referencia dentro de un momento, sino a la simple comida del día a día. Hemos dicho, os he hablado de una paella porque es uno es un plato de mi tradición culinaria, pero podría hablaros de la bandeja paisa o de cualquier otro plato de Medellín o antioqueño y funcionaría exactamente lo mismo. Ahora, también es verdad que si solo intentásemos analizar desde el punto de vista de la física, de la química o de la biología los procesos culinarios, nos quedaríamos seguramente muy cortos. Incluso si añadiésemos bioquímica y otras de estas ciencias duras, podríamos llamar. Por ejemplo, si viniesen unos extraterrestres a visitarnos, a estudiar nuestro comportamiento y viesen que algunos de los seres humanos beben leche en la edad adulta, podrían al cabo del tiempo deducir que esto es una evolución o un rasgo epigenético que nos ha permitido adaptarnos a las necesidades de calcio, etcétera, etcétera. Pero si en lugar de aplicar esta teoría al consumo de leche, lo hiciesen al no consumo de cerdo de determinados seres humanos, o de marisco, o a beber té en lugar de beber vino, seguramente necesitarían el uso de otras ciencias para entender el porqué de estos comportamientos. El porqué de que determinadas religiones consideren impuro el cerdo o que no, o en las que esté proscrito beber vino. Estos extraterrestres necesitarían usar la antropología, la psicología, la historia, la sociología para entender por qué comemos lo que comemos. Ahora, las neurociencias están justo explicando una cosa que hacía mucho tiempo que sabíamos. Es cierto que la paella de mamá es mejor, tiene mejor gusto, ¿no? Esto lo sabíamos, pero estamos justo ahora llegando a poderlo explicar desde el principio científico. Por tanto, cuando queremos entender, cuando queremos trabajar, como lo hacemos en la Fundación Alicia, con rigor científico, pero también trabajar con la cocina como instrumentos para que la gente coma mejor, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Por tanto, tenemos que crear un equipo pluridisciplinar, es lo que hemos hecho nosotros, y también tenemos que ser creativos y tenemos que ser intuitivos. Tenemos que saber que aún sabemos muy pocas cosas sobre la cocina y que, por tanto, como todo está por hacer, pues tenemos mucho campo por trabajar. Vas a ponerles un vídeo ahora que explica muy rápidamente qué es lo que hacemos en la Fundación Alicia. Només arribar a la porta i veure què era Alicia, ens en vam adonar que ens connectàvem perfectament. La Fundació Alicia el que porta és el coneixement de menjar millor, perquè som el que mengem, no? Alicia és un centre de recerca en cuina amb rigor científic. Alicia s'ha convertit en una referència al món. Parles de salut, d'alimentació, d'educació.
nosaltres tenim una sèrie de necessitats, hem trobat una sèrie de problemes que hi ha en els usuaris i que no sabem resoldre. I Alícia tenia un coneixement, tenia un mètode, té una capacitat de recerca. Junts podíem trobar solucions a permetre a la gent menjar millor. La distància entre el professional que està treballant aquí o la persona, l'emprenedor que vol tirar endavant un projecte és que és nul·la. Des del gra de raïm fins que és vi, amb quin dels processos podem treballar per tal d'elaborar un producte diferent. 알리시아 연구소하고 일을 시작을 한 후에 이 연구원들의 반응을 보면서 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 좋은 반응을 나타내는 걸 보고 이게 굉장히 즐거운 프로젝트가 되겠다, 아주 좋은 결과가 나올 수 있겠다 그런 생각이 점점 더 강해졌습니다. Ensenyem a fer com fer-ho i per què fer-ho. I això fem d'una manera dinàmica, amb tallers adaptats a cada edat, a cada nivell curricular, etc. Més de 100 o 200.000 persones han fet tallers específics de la Fundació Alícia. Vam contactar amb la Fundació Alícia arrel de tenir inquietud per poder millorar la dieta triturada que servíem a tots els nostres pacients i usuaris, ja que habitualment és una dieta que acostumava a ser molt monòtona i molt avorrida i vam voler apostar per innovar en aquest tema. Si la Fundació Alícia no ens hagués ajudat en tot aquest projecte, avui probablement estaríem fent les dietes triturades que s'estaven fent fins a aquell moment amb la baixa satisfacció per part de la gent, o bé estaríem fent dietes preparades a través de proteïnes en pols i de productes que la indústria farmacèutica té en aquest sentit. Ens anava molt bé donar a conèixer a tothom, no? Començant ja del món dels professionals de la cuina i acabant ja per tots els ciutadans, donar a conèixer la tonyina. Hi havia aquest interès de divulgació, ens va anar molt bé el fil conductor de la Fundació Alícia per fer arribar des de professionals fins a escoles tot el coneixement de la tonyina. Som 140 persones, no? Amb això et vull dir el gran impacte que ha tingut a la nostra comarca. Estem una mica a la frontera del coneixement un de l'altre. Nosaltres el que fem és documentar, estudiar les característiques dels olis, vincular-ho al seu origen, al seu procés, analitzar-ho en profunditat i veure tots els potencials d'aquest producte. Són els gastrònoms, els experts, els tecnòlegs de cuina, els que ens han de dir fins a quin punt la informació que nosaltres generem si és vàlida per ells o fins a quin punt el que ells necessiten nosaltres no els hi estem donant. Venen de tot el món a conèixer Alícia i a treballar amb ells, a formar-se, i a nosaltres ens agrada molt col·laborar-hi. Entre els patrimonis de la ciutat que mirem de recuperar hi ha els patrimonis culinaris, o si voleu, gastronomia històrica de Barcelona.
I en aquest procés, que implicava recerca, experimentació i producció després per poder-ho posar a disposició del públic, vam trobar en la Fundació Alícia el soci ideal, que va decidir optar per al rigor absolut en la consecució d'aquests elements patrimonials, buscar com restituir-los de manera que tothom els pogués gaudir. Una idea que venia, que va néixer en un moment de revolució estètica de la cuina, acabi servint perquè realment la gent mengi més bé, per ajudar a que en el dia a dia, algú que té algun problema a l'hora de menjar, li solucionem una mica la vida. La Fundació Alícia és un projecte únic al món. Alícia és la nostra consciència, que és qui pensa d'alguna manera amb aquests temes de responsabilitat que tots els cuiners d'alguna manera ens ballen pel cap, engeguen i posen en marxa iniciatives que ens van molt bé a tots que existeixin. Si no tinguéssim Alícia, l'hauríem de crear. Ok. Un final un poco atropellado, pero suficiente porque ya se ha acabado. Bien, vamos a... ¿Me la pones? Voy a intentar repasar rápido lo que ha pasado, lo que ha contado el vídeo y luego pues hablamos de lo que queráis. ¿Qué es Alícia? Un centro de I+D en cocina con vocación social, una fundación privada sin ánimo de lucro. Bueno, es un proyecto para mejorar la alimentación de todos, para que comamos más bueno, sano y sostenible. Los seres humanos, dice Brangan, necesitamos comer cocina. Ya no podemos sobrevivir biológicamente sin transformar la realidad para convertirla en alimentos que nos convienen. Por tanto, o nos cocinamos nosotros, o nos cocina la abuela, o nos cocinan en la cantina escolar, o nos cocinan en el hospital, o nos cocina la industria agroalimentaria, pero alguien nos cocina. Tenemos que diseñar la cocina del siglo XXI para que sea lo que siempre tiene que ser cualquier estrategia alimentaria, sea humana o no lo sea, sana y sostenible. Sana y segura, suficiente, equilibrada, sostenible, es que podamos comerla hoy, que la puedan comer nuestros hijos, que podamos comerla a final de mes y que podamos comerla la mayoría. Esta es la idea. Nosotros somos muy pequeños, pero hay mucho trabajo por hacer. ¿Dónde estamos? Estamos al lado de un monasterio, como ha dicho Ana, que tiene 1000 años, a 40 kilómetros de Barcelona, en una antigua zona textil que fue deslocalizada, un pasado textil que compartimos con Medellín y que en un momento en que quiso revitalizarse esta zona deprimida, no del centro urbano, como fue la causa del Parque Explora, sino de un entorno rural y ya no industrial, pues nació un proyecto cultural con el monasterio que luego se convirtió en un proyecto que unía cultura con gastronomía, con la Fundación Alícia, que es esta cosa que sale aquí. Bueno, nos estamos acercando a un laboratorio pequeño de 2000 metros cuadrados, con una parte donde se investiga y una parte abierta al público donde se hacen talleres continuamente para todas las edades, como luego les explicaré. Un equipo multidisciplinario que tiene esta visión formada por diferentes científicos y expertos en cultura alimentaria de diferentes ámbitos. También becarios, tenemos siempre gente de Latinoamérica y, por ejemplo, ahora tenemos gente de Colombia, que son científicos, tecnólogos de alimentos, químicos, dietistas, ingenieros agrónomos, cualquiera de los perfiles que habéis visto antes, que están acabando sus estudios, o también chefs, tanto de universidades como de centros de formación en cocina que vienen a trabajar con nosotros. Tenemos esta visión 360 grados por disciplinar holística de la alimentación y de la cocina como herramienta y el rigor científico como método, y trabajamos para que todos comamos mejor. Este es nuestro lema. ¿Y todos qué es? Todo significa cada uno. Tenemos estos dibujitos
los utilizamos mucho. Si alguien visita nuestra web verá que tenemos muchos programas donde utilizamos estos dibujitos, o tenemos nuestras pirámides alimentarias donde también salen estas familias, y que significa que el niño pequeño hasta el señor mayor en realidad es una línea, llamamos la línea de la vida, pero podría ser el círculo de la vida, porque el niño pequeño ni puede masticar, ni sabe lo que necesita comer, ni puede preparárselo, etcétera, exactamente como le pasa al pobrecito abuelo que que está demente. Nos dedicamos mucho a ellos. Nosotros estamos investigando con la Unión Europea para diseñar la alimentación de la gente mayor en programas marcos con universidades, centros de investigación de toda Europa, y en medio cualquier situación de la vida, no solo de edad, no solo de si somos deportistas o no, también si tenemos pocos recursos, si tenemos poco tiempo, si tenemos determinada enfermedad. Cualquier situación de la vida necesita una respuesta alimentaria en forma de un diseño de cocina adecuado. Por tanto, cada vez que nosotros vemos una cosa como esta, estamos viendo muchísimas oportunidades y muchísimas facetas de lo que podrían ser una simple manzana al horno. Lo que ponemos en el vídeo es cómo nos organizamos. Lo que hacemos es investigar, sería una investigación típica en procesos y productos. Al final, cocinar es productos más conocimiento, aplicación tecnológica del conocimiento, por tanto podemos estudiar el proceso, podemos estudiar el producto. ¿Y para qué? Para comer más sano y más sostenible. Bueno, tengo muchas diapositivas que voy a pasar porque las encuentro un rollazo. Por tanto, nuestros departamentos son de desarrollo e innovación, salud y buenos hábitos alimentarios, patrimonio y sostenibilidad. ¿Qué hacemos en el desarrollo e innovación, por ejemplo? Pues en su momento estudiamos qué problema tenía la famosa esferificación de Adrià, que no se detenía, que es la gelatinización de los alginatos en presencia de calcio, que no se detenía, ¿no? Y aquí fuimos a la Universidad de Valencia a mirar con el microscopio qué es lo que pasaba, que no se detenía. Al final llegamos a la conclusión de que si en lugar de poner el alginato dentro lo poníamos fuera, y en lugar de poner al revés, el alginato fuera lo poníamos dentro, y en lugar de poner el calcio fuera, dentro lo poníamos fuera, pues podíamos deteníamos la esferificación, y así surgió la esferificación inversa, que permitió, por ejemplo, pues un plato tan famoso de la cocina del Bulli como son las olivas esféricas, y quizás alguno de vosotros ya habéis hecho en vuestras casas, en vuestras cocinas, porque al final son relativamente fáciles de hacer. También investigamos mucho la cocina a microondas. ¿Por qué? Porque en unas familias que han pasado de ser 12 en casa a ser 2 o 3 o 1, pero que no tienen tiempo, porque le dedicamos a otras cosas, de cocinar, es un buen sistema de que en pocos minutos poder prepararse una comida sana y sostenible. Un nuevo sistema, hacía miles de años que no teníamos un nuevo sistema de cocción, lo que hacíamos era afinar los antiguos. Ahora tenemos un nuevo sistema de cocción que aún es muy rudimentario, seguro que mejorará, pero que lo que no tiene es una cocina que aproveche sus posibilidades. Por tanto, nosotros la desarrollamos y por tanto hemos creado pues, libros, manuales, etcétera, etcétera, de cocina en 10 minutos, que en sí, lo que ayudan es a la gente, insisto, a comer, a los hogares modernos, ¿no? A las casas sin tiempo, a comer mejor. También hacemos otras cosas, protocolos de seguridad en cocina al vacío. En alta cocina está muy de moda cocinar a baja temperatura, a tan baja temperatura que estamos jugando con la microbiología. Bueno, pues hemos hecho todas estas cosas. Si viajáis por nuestra web, están en abierto, están disponibles, etcétera, para ser consultadas. Trabajamos también con empresas, somos una fundación privada, pero no tenemos financiación basal pública, y por tanto tenemos que buscar cómo mantener nuestros equipos de investigadores, y por tanto pues aquí estamos trabajando con
con una empresa coreana que fabrica fermentados, en ver cómo, gracias a los fermentados, podemos, por ejemplo, hacer que los niños coman más verduras. Hemos hecho diferentes libros, el léxico gastronómico que se ha traducido a varios idiomas es el primero que hicimos y que quería ser el puente de comunicación entre ciencia y cocina. Cuando decimos determinado concepto, ¿qué significa para un gastrónomo? ¿Qué significa para un cocinero? Vamos a ver si podemos entendernos. También cosas más técnicas, acabamos de sacar en Estados Unidos una guía de gelificantes, emulsionantes y espesantes, donde nos han colaborado algunos de los mejores chefs del mundo, o por ejemplo hicimos la revisión experta de la edición española del Modernist, de la enciclopedia Modernist Cuisine. Como somos un puente entre la ciencia y la cocina, también podemos funcionar como puente entre la cocina y la ciencia, y por tanto colaboramos con la Universidad de Harvard cuando organizó su curso de ciencia y cocina, que en realidad lo que hace es traer a grandes chefs que planteen platos, por ejemplo, la paella. Carmen Ruscalleda hizo la paella científica para ellos, pero también otros platos creativos, para así ayudar, ya lo puedes poner, para así ayudar a enseñar ciencia a sus alumnos. Everybody to this public lecture as part of our class on science and cooking. This is a science class. This is not a cooking class. It was a way of bringing science to cooking, and this was, of course, a dream come true. La cocina es un lenguaje. Este lenguaje se puede hablar bien o se puede hablar mal. Take samples, Están haciendo las verificaciones. of how people have cooked different ingredients different ways was just invaluable. One needs to know why different materials have the phase diagrams they do. Quan més baixa la temperatura, més s'ha d'allargar el temps. ¿Quién es? Joan Roca, Ahora actualmente considerado el mejor cocinero del mundo. El año pasado estuvo en Colombia con su equipo. Okay. Paramos ya, está en internet, lo podéis ver, y hay muchos otros de las ponencias que además ahora actualmente continúan haciéndose, aunque nosotros ya casi no tenemos presencia en ellas. Ahí va. Bueno, también trabajamos la parte de salud y hábitos alimentarios, y por tanto pues hacemos muchos talleres adecuados a niveles curriculares, etcétera, etcétera. Hacemos formación para que los niños sepan, los niños y los adultos sepan qué hacer, quieran hacer y sepan cómo hacerlo. No voy a extenderme más en esta parte de la formación, porque hace 3 días que estoy aquí en Medellín hablando precisamente de formación en hábitos alimentarios y cómo hacer que los niños coman mejor. Algunos de nuestros programas, de nuestras colaboraciones se me ha sido... No, es igual, no lo pongamos. Ajá. Es igual, teníamos cargado, gracias, porque es muy difícil el trabajo que estás haciendo. Hemos intentado cargar algunos de los vídeos que teníamos de Messi o de Piqué, etcétera, que nos ayudaban en un proyecto que hemos hecho con el Fútbol Club Barcelona a hacer que los niños se ilusionen en comer mejor y hacer actividad física. También nos han dado bastantes premios por el programa TAS, que es ese de aquí arriba, y que trabaja con adolescentes en el ámbito escolar. Es un programa abierto, etcétera, por tanto estáis invitados, si alguno de vosotros sois docentes, a visitarlo, porque creo que es un programa interesante. Niños de 13, 14, 15 años y otros temas. También lo que hacemos es investigar, desarrollar
soluciones culinarias para problemas alimentarios concretos. Aquí sí que podemos, veis algunos, pero os voy a enseñar a uno, por ejemplo, el de diabetes, porque yo creo que es importante. Igual tenéis alguna persona en casa que tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pues id a diabetesalacarta.org. Es una excelente web. También hay una aplicación gratuita que os podéis bajar que ayuda en el día a día a controlar mucho el nivel de azúcar, por tanto, la diabetes. Hay vídeos, hay recursos, hay contadores de hidratos de carbono, hay muchísimos recursos muy interactivos que ayudan en el día a día. De la misma manera, ya está, de la misma manera, pues hemos hecho programas para la insuficiencia renal, una aplicación que se llama Pucono, con K, Pucono, también es gratuita y se puede bajar y que te ayuda si tienes enfermedad renal o si tienes hipertensión, tú la programas a saber qué alimentos puedes o no puedes comer de una manera muy fácil. Y otras cosas, hemos trabajado temas como la intolerancia al gluten, la celiaquía, el cáncer. Estamos haciendo unos manuales también gratuitos, descargables en Internet, que por primera vez en el mundo siempre lo hacemos de la mano de científicos expertos y centros expertos en esa dolencia. Por primera vez en el mundo hemos hecho manuales, estamos haciendo, en realidad ahora estamos empezando, dedicados a los diferentes tipos de cáncer. O sea, cuando estábamos en tratamiento de quimioterapia, radioterapia, te diagnostican un cáncer, tienes por un lado unos problemas a la hora de comer, por otro mucha preocupación para comer bien, porque lo importante es curarse. Bueno, pues hacemos manuales siempre basados en evidencia científica, que en el caso del cáncer, ahí hay muchas veces, cuando la gente le diagnostican un cáncer, lo primero que hace es buscar por internet y le dicen: el problema es que cocinas con teflón, el problema es que no has comprado alimentos ecológicos, el problema, te culpabilizas, bueno, y empieza ahí una espiral que aún empeora la situación de estrés que provoca evidentemente la enfermedad. Y otras cosas que veis aquí. Por último, patrimonio alimentario y sostenibilidad. Nosotros trabajamos en el conocimiento, pero somos conscientes de que sin materia prima no podremos comer. Y el día que se nos acaben los productores agroalimentarios, los payeses, la gente que trabaja en el campo y que nos hace los alimentos, ese día nos vamos a morir todos de hambre. Por tanto, nosotros trabajamos para dar valor añadido a su trabajo y también para que este mundo sea un poco más sostenible desde el punto de vista de la producción agroalimentaria. Recuperamos variedades antiguas, las reintroducimos en el mercado, buscamos su valoración gastronómica. También ahí hemos reintroducido, por ejemplo, con un cierto éxito, nos ayudan muchas veces los chefs estrella, la berenjena blanca, que ya solo se cultivaba para autoconsumo, no sé si aquí vosotros la consumís, en algún agricultor solo la tenía para autoconsumo, pues ahora es fácil encontrar en todos los supermercados de entorno de Barcelona y en otros también. Yo creo que queda casi en toda España, pues este delicioso y además bonito producto. Trabajamos también por el paisaje. Esta es una zona donde está la mayor concentración de olivos milenarios del mundo. Y estos olivos se estaban arrancando y vendiendo a los príncipes, a los jeques árabes o a otra gente que tenía dinero para que los pusiesen en sus casas. Eso era cargarse un espacio que hacía 1000 años que estaba, un paisaje que hacía 1000 años que sabíamos que era el mismo. Bueno, pues cuando les decían a los agricultores: ¿pero por qué te vendes el olivo? Eso tiene que estar protegido. Decían: es que de lo que da no puedo vivir. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer que las olivas de este olivo, las aceitunas de este olivo, nos den un aceite que tenga algún valor añadido especial para que, protegiendo, dando valor a su producto, protejamos este paisaje. Bueno, hemos hecho todo un proyecto, también con otras verduras, también con determinados tipos de
de pesca, incluso con el algarrobo, lo hemos puesto un poquito de moda. Tenemos dos cosas. Luchar contra el despilfarro alimentario. Sabéis que es uno de los grandes problemas de nuestra actualidad. Cada año desperdiciamos el doble de los alimentos que necesitaríamos para que comieran todos los que no comen. En el mundo, cada año, echamos a la basura, desde el principio de la cadena alimentaria hasta nosotros en casa, el doble de los alimentos que necesitaríamos para que todos comiésemos. Hay que reducir este despilfarro alimentario porque no es ni ecológicamente, ni económicamente, ni sobre todo éticamente sostenible. Por tanto, nosotros también trabajamos siempre con rigor científico, siempre de la mano de centros de investigación, de universidades, etcétera, en este sentido. Bueno, también apoyando a los productores o a las empresas que trabajan con gente con discapacidad, etcétera. No voy ahora a ahondar en este tema, pero es importante lo que se llama social farming y siempre, como os he dicho, pues colaborando con otros centros de investigación y con especialistas en las materias que nosotros no dominamos. Nosotros investigamos en cocina y nuestros científicos no investigan en su campo, sino que lo que hacen es traer el conocimiento de ese campo que se desarrolla en otros centros de investigación a nuestra cocina y hacer que lo entendamos. Me voy a saltar solo esta, acción global, acción local, no voy a... Así. Y os voy a poner un par de ejemplos para acabar, que creo que son importantes, de cómo toda esta ciencia de la que he empezado a hablar al principio de una manera teórica, todo este método se puede aplicar a cosas prácticas que acaban sirviendo para que la gente coma mejor y para que la gente del territorio, los productores del territorio, puedan vivir de aquello de lo que producen. Dos ejemplos prácticos, reales, pequeños incluso si queréis, pero que creo que son absolutamente explicativos de los cuales nuestro pequeño centro está orgulloso. Uno, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica que cuando somos pequeños nos hacen una prueba, nos pinchan el talón y miran, entre otras cosas, en el screening que nos hacen en ese momento, nos miran si tenemos esta enfermedad metabólica que lo que hace es que sinteticemos mal, que metabolicemos mal la fenilalanina, un aminoácido que está en las proteínas y que eso se convierte en un tóxico para nuestro cerebro y que nos pueda producir desde la muerte hasta retraso mental, etc. Dicen que muchos de lo que antes, no sé si aquí se llamaba así, lo que antes eran los tontos del pueblo, eran fenilcetonúricos que en ese momento, hasta hace poco, no se detectaban. Bien. Nos vinieron a ver las madres de estos niños con esta enfermedad y nos dijeron, tenemos ese problema, nos dan ya unos preparados alimentarios donde se han sustituido, tenemos proteínas sin fenilalanina, porque si no, no podrían sobrevivir estos niños, pero nuestro gran problema es que nuestros hijos son unos raros, que no pueden comer las cosas que pueden comer los otros niños, que no podemos dejarlos nunca solos en ningún comedor, en ningún entorno donde haya comida, porque eso puede ser muy tóxico para ellos. Y lo que intentamos con ellos, aparte les hemos hecho videojuegos para identificar las proteínas, desde lo más pequeño hasta lo más grandes, les hemos hecho vídeos, etcétera, etcétera. Pero lo que intentamos hacer fue utilizar todo ese conocimiento que teníamos nosotros sobre gelificantes, texturizantes, etcétera, sobre esas cosas que se llama gastronomía molecular, que ha popularizado tanto la nueva cocina, para hacer no comida diferente, que es lo que han hecho nuestros grandes chefs, sino al revés. Todo ese conocimiento para hacer que estos pobres chicos por una vez pudiesen comer como los otros niños. Bien, eso es una tortilla de patatas. La tortilla de patatas está hecha básicamente con huevo, patata y cebolla. Bueno, pues el problema es que el huevo es la proteína por excelencia, no podían comer proteína. Hicimos una gelatina hecha con agar-agar, porque si se hace con otras gelatinas también son proteínas, con una no se podía hacer leche para sustituir el huevo, porque también la lleva, etcétera, etcétera, pero al final
conseguimos hacer una cosa que se parece mucho y que está muy rica y que es una tortilla de patatas para que los niños, por fin, estos niños puedan comer una tortilla de patatas como hacen los demás niños en España. Pero no solo quisimos hacer una tortilla, sino que además quisimos hacer un huevo frito. Y lo hicimos con una esferificación de calabaza, creo, y con una base de una leche no proteica. Bueno, esto me diréis, pues no se parece tanto. Bueno, le pusimos un poco de aceite de pimentón y ya se parecía un poco más. Al final el niño estaba encantadísimo de poderse comer su huevo frito. El día que presentamos nuestro recetario para fenilcetonúricos a los padres y madres de estos niños, muchos lloraron, porque dijeron, por primera vez mi niño va a poder tomarse un pastel de aniversario. Estas son esas cosas para las que sirve toda la teoría que hasta ahora os he contado y que nos llenan de orgullo. Otro ejemplo, si este era de salud, el otro va a ser de sostenibilidad. Mirad, el domingo leí en un periódico de aquí de Medellín, en el Colombiano, las últimas páginas eran solo de fotos, y eran la moga de los cafeteros. Al sol de mediodía, los recolectores de café de Concordia, en el suroeste de Antioquía, sacan su almuerzo en medio del cafetal, un verdadero plato típico. Y había unas fotos solo de ejemplos de la moga. He pedido antes si todo el mundo aquí aún recordaba lo que era la moga, ¿no? Me han dicho que ahora seguramente diríais el tupper del mediodía, ¿no? Bueno, bien. Esto es lo que comían los campesinos, ¿no? Antes, a la hora de comer. Lo he buscado en el diccionario antes de venir. Bueno, pues nosotros nos vinieron a buscar de un pequeño territorio al sur de Cataluña, donde vive muy poca gente, trabajan todos en una central de producción energética que en pocos años va a cerrar porque ha acabado su ciclo. Bueno, esta gente se ha dedicado al monocultivo económico, por tanto todos se han dedicado a esto, han dejado de cultivar sus tierras, ya no tienen poco turismo, etcétera, 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 y ahora tienen la necesidad y la oportunidad, porque les han dado un poco de tiempo y tienen una financiación europea para hacerlo, de ver cómo pueden recuperar la atracción por el territorio y los productos para poder continuar viviendo en su territorio cuando la central de producción eléctrica desaparezca. ¿Qué hicimos? Fuimos a investigar, nos vinieron a buscar y nos dijeron qué podemos hacer, ¿no?, para potenciar nuestro territorio. Y fuimos a verlos y a investigar sobre el terreno cuáles eran aquellos valores que nosotros desde nuestra experiencia gastronómica podíamos potenciar. Y encontramos que en esa zona los campesinos, la moga de los campesinos de esta zona de Cataluña se llama la clocha, y que en realidad en lugar de ser un tupper, lleno con arroz y algunas otras cosas, es un pan redondo que se vaciaba, como si fuese casi un sándwich, que se vaciaba, que se rellenaba con verduras asadas y algún trozo de sardina salada, y que eso se lo llamaban por la mañana al campo, y era lo que era su comida, era la clocha. Aún había memoria de ese alimento, y habían hecho una fiesta popular entre ellos dedicada a esta clocha. Bueno, vimos que esta es la fiesta, y vimos que tenía suficiente potencia como para que a partir de esta clocha pudiésemos dar valor a toda la gastronomía, a los restaurantes del territorio. Hoy he estado comiendo en un restaurante de Medellín, si sabe, y creo que es un excelente, lo digo siempre, una excelente propuesta, una excelente iniciativa también que da valor a los pequeños establecimientos
alimentarios y que al final da valor a la ciudad y creo que puede ser un atractivo turístico importante para los foodies de todo el mundo, para que los foodies de todo el mundo vengan a Medellín. Pero nosotros estábamos en este entorno del territorio del Midit y queríamos y vimos que la clocha podía ser ese elemento alrededor del cual podíamos podíamos desarrollar todo un ejercicio de innovación. Bien, ¿qué hicimos? Esta es la clocha y lo que hicimos fue ver cómo podíamos hacer un recetario que se adecuase a que diese valor a este antiguo plato muy popular y tradicional y elevarlo a categoría gastronómica, ¿no? Pero teníamos un problema. La mayoría de restaurantes de este territorio no son restaurantes gastronómicos, sino que muchos eran pizzerías o eran locales de salchichas o eran kebabs o cosas de estas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos fue adaptar, ¿no?, a la realidad y diseñar platos que se adaptasen a estos establecimientos específicos y que siempre fuesen protagonizados por la clocha. Por tanto, diseñamos la pizza clocha, diseñamos el kebab clocha, diseñamos la clocha burger, la clocha burst, el pincho a clocha, el sándwich de clocha, el pepito de clocha, la clocha en copa, la sopa de clocha, la ensalada de clocha, el arroz de clocha, la clocha en construcción, espaguetis de clocha, el carpaccio de clocha. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Así como el teflón y el cáncer, ¿qué mitos han ayudado a desmentir? Que ustedes pueden decir en este instante, nos pueden ayudar a nosotros en mejorar nuestros hábitos alimenticios, quizás a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. El tema de los mitos alimentarios cada vez es una cosa más creciente. Nosotros siempre hemos decidido, desde el primer momento, basarnos en evidencia científica. Es verdad que la nutrición, veo que por aquí hay chefs o estudiantes de gastronomía. No sé si también hay estudiantes de nutrición o nutricionistas. Algunos, muy bien. Pues el problema de la ciencia nutricional es que es una ciencia relativamente joven y por tanto está continuamente, antes os he dicho lo de la falsibilidad que nos hacía entrar en el método científico. Bueno, pues la ciencia nutricional está cada vez aprendiendo y rectificando y adaptándose porque la alimentación, como he dicho antes, es una ciencia muy compleja. Por tanto, cosas que hasta ahora nos parecían que eran de una manera, en poco tiempo puede salir una evidencia científica de que no son tan así. Lo que no acostumbra a pasar es que existan bandazos, que en lugar de blanco sea negro. Lo digo por los pánicos alimentarios que a veces nos entran cuando de golpe la OMS nos dice que el bacon que nos hemos tomado esta mañana nos acaba de condenar a morir jóvenes. Tampoco están así. Pero mientras estemos en este entorno de ciencia que va mejorando, que va aprendiendo cosas, no es problema. El problema es que además estamos en un mundo en que las tendencias corren mucho por Internet y entonces surgen los mitos. Y entonces, si sabemos que hasta hace poco no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tenía la enfermedad celíaca y que por tanto tenía mucha más presencia de la que creíamos y que por tanto para los celíacos comer gluten es efectivamente un problema enorme y tenemos que darle respuestas alternativas, de eso hemos pasado a creer que el gluten es malo para todos. Y esa es una de las tendencias, por ejemplo, y ahora se hacen 30.000 libros y 30.000 ofertas de cocina sin gluten o que buscan en cereales alternativos ventajas que nunca van a ser mágicas. Siempre nos pasamos el día buscando los superalimentos. Y la industria, si puede, vendiéndonoslos, porque eso siempre da valor añadido. Pero no hay, por mucho que haya bayas que tengan 300 veces las vitaminas de una naranja, tampoco necesitamos 300 veces
la vitamina, porque normalmente si estamos en una alimentación equilibrada, pues tenemos toda nuestra suplementación alimentaria cubierta por lo que hace este tipo de micronutrientes, ¿no? Está esto, están modas como, yo no sé si ha llegado aquí el kale como moda, os ha llegado, ¿no? Que es una col que antes nosotros en la vieja Europa, que es de donde vienen las coles, dábamos a los animales, y ahora Hollywood mediante pues nos ha vuelto, a nosotros nos ha vuelto y estamos entusiasmados y pagamos mucho dinero por hojas de cosas que son difícilmente digeribles. A mí me gustan mucho las coles, pero precisamente, bueno, está bien, ¿eh? No pasa nada, y la gente tiene que tener ilusiones y tenemos que no parar de movernos, pero no nos podemos obsesionar. Lo que no podemos ser es ortoréxicos, lo que no podemos es comer solo para estar sanos. Evidentemente comemos para estar sanos, pero no podemos vivir para comer para estar sanos, porque entonces nuestro problema igual no será desde el punto de vista alimentario, pero empezará a ser desde el punto de vista psicológico. Podríamos repasar otros, ¿eh? Mira, ahora tenemos un problema, dejadme contarlo. Uno de los libros que ya tenemos escrito de esta colección que hacemos de cáncer, alimentación para cada tipo de cáncer, es el de mitos a desmontar, ¿no? Para evitar este eso se ha descrito de que cuando te diagnostican un cáncer, lo primero que hace es culpabilizarte, decir qué es lo que he hecho mal, ¿no? Porque a mí, y luego qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y empiezas a tirar todas las paellas de tefal, dejar de comer carne roja, cuando, mira, la carne roja es verdad lo que hablamos, que en mucha cantidad durante mucho tiempo y tal, pues puede estar relacionada con un determinado tipo de cáncer. Pero también es verdad que lo que nos dicen los dietistas es que cuando estás en tratamiento y que por tanto necesitas hierro, etcétera, 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 pues no está mal comer también carne roja dentro de una alimentación equilibrada, ¿no? Bueno, pues la dejas, consumes solo productos orgánicos, cosa que está muy bien si te lo puedes permitir, pero igual no te lo puedes permitir, y luego entonces o tú o tu familiar para el cual que estás cuidando, y por tanto estás doblemente culpabilizado porque además no tienes dinero y por tanto lo que le estás dando, como tiene pesticidas, lo está matando más, etc. Lo digo así, pero cuando le pasa a uno es el mayor problema, la mayor obsesión de su vida, porque esto no es un juego. Entonces estamos intentando hacer un libro que combata desde la evidencia científica, siempre revisable, todas estas cosas. Por tanto decimos, oiga, lo de comer latas, pues mejor no comer latas para comer fresco, pero no porque la lata también es otra, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que estamos reteniéndonos porque no sabemos cómo contarlo, no sabemos cómo al final sacar eso y no decir que quien lo lea no diga, bueno, pues entonces, ¿qué carajo puedo hacer? ¿Sabes? O sea, tengo que hacer algo. Lo importante es que tengo que hacer algo. Hemos hablado con muchos, nosotros hacemos grupos de discusión con gente que está con pacientes, evidentemente, y con cuidadores de gente que está en tratamiento oncológico. Bueno, por tanto, no podemos matar la ilusión, pero tenemos, ¿no? Señoras dietistas, que trabajar siempre con evidencia y a partir de ahí dialogar con la vida y con la realidad para intentar, sobre todo, no crear pánicos. No crear pánicos, porque los alimentos normalmente no son ni buenos ni malos, sino que es una cuestión de gestionarlos. Gracias.